Empiezo pues por informarles que ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República. Se redujo el robo de combustibles en 94%. Y con eso nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas. Y como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves. Ya se canceló la condonación de impuestos a potentados e influyentes. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y a los 8,000 elementos de élite que cuidaban al presidente pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora muchos a la Guardia Nacional para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Sigo recorriendo el país sin guardaespaldas, porque considero que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. También dejó de existir el CISEN y los opositores a nuestro gobierno no son espiados como era antes. Se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de austeridad republicana. Con ello se aplicará, mejor dicho, se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El funcionario debe ser siervo de la nación y tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. El gobierno no es para hacerse ricos, el gobierno es para servir al pueblo. Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República. Ya no hay atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Solo con estas dos medidas nos ahorramos 10,000 millones de pesos. No se han comprado vehículos nuevos para funcionarios públicos. Por el contrario, se vendió la flotilla de camionetas y carros de lujo y lo obtenido se entregó a 2 municipios pobres de Oaxaca. Bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos y aumentaron los de los trabajadores de base y sindicalizados. Ya nadie gana 700,000 pesos mensuales, como sucedía en gobiernos anteriores. Ahora, ningún funcionario puede recibir más que el presidente de la República y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña.
aumentó el salario mínimo en 16%, algo que no ocurrió en los 36 años del periodo neoliberal. Están en venta 72 aviones y helicópteros que usaban funcionarios públicos. También está en subasta en California, bajo la supervisión de la ONU, el lujoso y extravagante avión presidencial. Todo lo confiscado a la delincuencia común y a la de cuello blanco se regresa a la gente a través de una institución denominada Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50%, lo que representa un ahorro de 4,000 millones de pesos. Se realizó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de este año 2019 y se obtuvo un ahorro de 2,700 millones de pesos. Hasta hoy, en compras del gobierno, hemos obtenido ahorros por 113,000 millones de pesos. Todos los secretarios de Estado hicieron pública su declaración patrimonial y se creó una página de internet para consultar la nómina de todos los servidores públicos. No se han realizado adquisiciones de equipos de cómputo, que eran una importante fuente de corrupción. Solo los integrantes del gabinete ampliado cuentan con secretarios particulares. Se eliminaron los cargos de asesores y de directores generales adjuntos, así como los delegados de las dependencias del gobierno federal en los estados. Ya no existe el Consejo de Promoción Turística que manejaba sin honestidad ni transparencia los impuestos cobrados a visitantes extranjeros. Ahora esos fondos, alrededor de 8,000 millones de pesos, se destinan a la construcción del Tren Maya, y la promoción turística quedó a cargo de las embajadas y de la Secretaría del Ramo. También desaparecieron 51 oficinas de ProMéxico en el extranjero. Firmamos un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Especiales y Transparencia, enfocado este acuerdo a erradicar la corrupción en los procesos de licitación y contratación de obras. No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los 43 municipios de la zona libre de la frontera norte se redujo el IVA
a 8% y el impuesto sobre la renta a 20%. Se aumentó el salario mínimo en esa franja fronteriza al doble y hoy cuesta menos la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad. En todo el país no ha habido aumento en términos reales en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y se está trabajando en 22 campos petroleros para extraer mayores volúmenes de crudo y de gas asociado. Este año se invertirán 330,000 millones de pesos en la producción de petróleo, de gas y de electricidad. Esto representa un aumento del 50% con respecto a lo ejercido para la misma finalidad durante el año anterior. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10,000 millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. De diciembre a mayo de este año, las reservas internacionales han crecido en más de 4,000 millones de dólares. También en mayo, nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, enviaron remesas a sus familiares por 3,203 millones de dólares. Es el monto mensual más alto en toda la historia. En mayo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas 2 administraciones. En ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 5.4% en las ventas. Es buena e indispensable la relación con los empresarios del país. Hace poco firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo el Estado de Derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año 32,000 millones de dólares. Inclusive agradezco que estén presentes empresarios en este acto, en el Zócalo. Todos tenemos que unirnos para lograr el progreso con justicia en nuestro país. En mayo, las exportaciones llegaron a más de 40,000 millones de dólares, un incremento del 9%. En el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3%. Hemos sido
lo reafirmo, respetuosos de la autonomía del Banco de México. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5% en comparación con el año pasado. Un dato, en este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado 1 millón de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. Los ingresos generales del gobierno pasaron de 2.450.000.000.000 a 2.580.000.000.000 de pesos, es decir, un crecimiento del 1% en términos reales. Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión y además ahora, y esto es muy importante, es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y más bienestar.